enlace operativo normativo de archivo y que es muy importante para nosotros el poder llevar a cabo esta sesión a efecto de coordinar los trabajos futuros. ¿Qué es lo que viene a partir de la conclusión de su programa de capacitación? Lo que viene ya es la cuestión que compete a la organización con base en el cuadro general de clasificación y el catálogo de disposición documental de la información que tenemos en nuestras oficinas. De ahí ya vendrán reuniones muy concretas con los responsables de archivo de trámite, que son ustedes, y ya se realizarán conforme el organigrama, conforme a las divisiones, agrupando dependencias que tienen relación entre sí, para ya resolver dudas más en concreto. El día de hoy estará presentando este tema mi compañera, la maestra Susana Angelina Diego Santos. Ella es licenciada en Archivonomía y maestra en Gestión de Instituciones Educativas con modalidad virtual. Ella es la responsable del archivo de concentración de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2014 fue alumna de la Escuela de Archivos para Iberoamérica en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. En el mismo año fue beneficiada al curso de Descripción Archivística Normalizada, que se realizó en Antigua Guatemala por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha presentado ponencias e impartido cursos y talleres en eventos académicos nacionales e internacionales en torno a los sistemas de gestión documental y administración de archivos. Ha asesorado la organización y conformación de sistemas institucionales de archivo de universidades estatales afiliadas a la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAIES. Les damos la más cordial bienvenida a quien ha sido nuestra coanfitriona desde el Archivo General en su programa de capacitación e información, para efecto de conocer este tema que son las funciones y actividades precisamente de ustedes, y que los reconocemos como los actores imprescindibles para la organización de los archivos de trámite de todas las dependencias, escuelas e institutos de la universidad. Les cedemos la palabra a la maestra Susana Diego Santos. Hola, muy buenos días a todos. Agradezco la presentación del maestro Roque, director del Archivo General. Y para mí es un gusto saludarlos por este medio virtual. Y bueno, como bien señaló el maestro Roque, esta semana, estas dos sesiones, nos corresponde abordar los temas de las funciones de los enlaces operativos normativos de archivo y cuáles son las actividades y qué metodología, de acuerdo a lo que nos mostraron los maestros Gustavo, Patti, el maestro Roque, la maestra Gina, cómo vamos a aplicar esta metodología en la institución. Estoy viendo unas preguntas ahorita aquí en la plataforma. Nos pregunta David Saque, ¿cuándo enviarán las presentaciones pendientes y las evaluaciones de la semana pasada? Vamos a intentar de publicarlas el día de hoy. Entonces, para que estén al tanto de sus correos electrónicos, les vamos a hacer llegar los links con las autoevaluaciones, así como la encuesta de satisfacción de los cursos que ya hemos realizado. Voy a mostrarles pantalla para que iniciemos con el tema.
Muy bien. Bueno, el tema es funciones y actividades de los enlaces operativos normativos de archivo, actores imprescindibles para la organización de los archivos de trámite. Primero quiero compartirles qué es el Archivo General y por qué los convocamos esta mañana para hablarles sobre gestión documental, por qué los convocamos para una capacitación en particular a ustedes como esta figura que denominamos enlaces operativos normativos de archivo. Varios de nuestros enlaces, desde que iniciamos el proceso de gestión documental en el año 2012, han realizado esta función y ya tenemos enlaces operativos con esta trayectoria, de acuerdo a cómo se inauguró el sistema institucional de archivos, pero muchos son nuevos, muchos no conocen que existe un espacio de resguardo documental, no nos conocían tampoco como una institución que está especializada en materia de conservación y organización de archivos, que tenemos el objetivo de ejecutar una política de gestión documental, así como implementar una práctica homogénea y transversal para preservar, organizar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la institución. Como nos mencionaron los docentes, la maestra Gina y la maestra Patricia, debemos hablar el mismo lenguaje archivístico, debemos homogeneizar la metodología archivística, ya no podemos decir el archivo muerto, ¿no? Expedientes varios. Ahora tenemos que aplicar una teoría archivística. Esta teoría, el Archivo General tiene justo esa misión de diseñar la metodología, los lineamientos, el lenguaje, poder que ustedes como enlaces y productores de la documentación hablemos este mismo lenguaje para justo poder conservar y organizar el patrimonio documental universitario, pero no solamente a un corto plazo, sino tenemos que pensar a largo plazo porque finalmente es la evidencia documental, la evidencia de nuestro trabajo cotidiano y además apoyamos con esta gestión documental a ser una institución transparente. Podemos tomar decisiones si tenemos como acceso inmediato los documentos que producimos como resultado de las funciones y pues justo eso, esa es la misión de nosotros como Archivo General. Para poder cumplir con esta misión en la institución y también para acatar lo que indican las leyes nacionales e internacionales, de hecho el maestro Roque nos dio un panorama bastante amplio de cuál es la normativa a nivel institucional, cuál es la normativa que tenemos que aplicar a nivel nacional y nos habló reiteradamente de la Ley General de Archivos. Esta ley nos indica que tenemos que contar con un sistema institucional de archivos y esto aplica para todas las dependencias a nivel nacional y estatal. Y bueno, ahora justo también la ley invita o integra a los sindicatos, a instituciones que resguardan documentos personales, órganos autónomos, bueno, una serie de instancias que por recibir fondos públicos deben acatar estos lineamientos. Y nos indican que no podemos ser transparentes si no contamos con un sistema institucional de archivos, si no contamos con los documentos debidamente organizados. Por ello, en la institución, el sistema institucional se conforma por lo siguiente. Un coordinador de archivos, que es el Archivo General. Nosotros somos los responsables de liderar toda esta parte metodológica para la organización de los documentos. Están conformados también por las áreas operativas, que son los responsables o del área de correspondencia y el archivo de trámite, que se da uno por unidad. Recordemos que la maestra Patricia nos decía, los archivos de trámite también tienden a realizar las funciones del área de correspondencia. ¿Por qué? Porque ingresan los asuntos, la correspondencia, los oficios, los memos, circulares, que son los detonantes para atender un asunto o un proceso en su área, ¿no? Como área productora. Tenemos un archivo de concentración y un área de archivo histórico.
Estos dos espacios se encuentran en el archivo general. Nosotros somos los responsables de aplicar la metodología, los procesos, contar con el personal, hacer el equipamiento para que en conjunto, de forma transversal, el coordinador, ustedes como área de correspondencia y responsables de archivo de trámite, nosotros como archivo de concentración e histórico, apliquemos toda esta metodología de la cual nos hablaron los docentes en la semana, de crear expedientes, clasificarlos de acuerdo al cuadro de clasificación, elaborar las herramientas archivísticas, identificar desde la producción qué documentos pueden ser históricos, qué documentos son de comprobación de un asunto inmediato. Podemos detectar, por ejemplo, los compañeros que son de radio universidad, pues que están haciendo producciones radiofónicas y que esos son documentos históricos. O los compañeros que están haciendo nuevos programas educativos, estudios de pertinencia, de factibilidad, o todos los lineamientos que están saliendo actualmente de derechos humanos, protección también legal, etcétera. Infinidad de asuntos que atendemos día a día en la universidad, que desde su producción podemos detectar cuáles son representativos para nuestra institución. En ese sentido, por ello la necesidad de contar con un responsable de archivo de trámite. Y la ley nos indica que el responsable debe ser nombrado por el titular de cada dependencia o unidad académica, preparatoria, escuela superior e instituto. El esquema sería algo así. Del sistema institucional. Tenemos al coordinador de archivos, que es el director del archivo general, las áreas de correspondencia y trámite, el archivo de concentración, pero para poder vigilar ese funcionamiento necesitamos contar como con un supervisor, con un grupo colegiado que verifique toda esta metodología que debe implementar el archivo general para verificar que estemos aplicando el cuadro de clasificación, el catálogo de disposición documental, que los responsables de trámite tengan debidamente creados los expedientes, que se dé un trámite oportuno a los asuntos que gestionan, que no estén en espacios inadecuados para la conservación de los propios documentos. Por ello, ustedes, los que están ahora participando en este curso, les denominamos enlace operativo normativo de archivo. Y en lo que respecta a los nombramientos para las áreas de concentración histórico, este nombramiento lo debe de asignar el rector como la máxima autoridad universitaria y con ello pues tenemos ese nombramiento, ese documento oficial que nos da la autoridad para aplicar todos los procesos de gestión documental que nos solicita la ley. Y entonces nos preguntamos, bueno, yo como enlace operativo, ¿qué hago en por qué tengo que hacer esta actividad? Bueno, pues porque es este representante del sistema institucional de archivos que ha sido asignado por su titular. Tenemos uno por cada dependencia, pero también los invitamos a que, de acuerdo al nivel o al grado de complejidad de su dependencia, no solo exista uno, sino exista más de un enlace operativo normativo de archivo. Y la función que tienen ustedes como enlaces es coordinar y supervisar los procesos archivísticos, así como aplicar la normativa correspondiente para los archivos de trámite. Es el vínculo de coordinación directa con la dirección de archivo, con nosotros, y la finalidad es que puedan a través digamos, como esta red de enlaces, nosotros podamos impartir capacitación, difundirles los procesos archivísticos que tenemos que aplicar en la institución, todo en materia archivística. De hecho, hay muchos enlaces en la institución. Tenemos el enlace de transparencia, el enlace de planeación, el enlace de gestión de contenido de redes sociales, ¿no? ¿Y por qué creen que hacemos esto? ¿O por qué las otras dependencias hacemos este nombramiento de enlaces? Porque la universidad es bastante grande, que sería muy difícil lograr difundir todos los procesos
en la institución, ¿no? Hay áreas que son bastante grandes, como las escuelas superiores e institutos, hay otras que son más pequeñas, hay otras que solo hay una o dos personas como para realizar una función, pero es importante que con su apoyo podamos difundir todo este contenido que les mostramos durante las sesiones de capacitación para poder lograr el objetivo de preservar, organizar, conservar, difundir el patrimonio documental de la institución. En ese sentido, planeamos desde el Archivo General el perfil del enlace. Esa fue una de las preguntas de la sesión pasada, donde nos decía, ¿cuál es el perfil que debemos de cubrir en los enlaces? ¿O por qué nos asignaron a nosotros? Bueno, porque debe ser una persona con autoridad, que tenga injerencia y conocimiento en los procesos administrativos, además de que tenga permanencia laboral al área en la que pertenece. Ahí, referente al perfil académico, tenemos un personal con diferentes perfiles, tenemos personal secretarial, tenemos con licenciatura, maestría, doctorado, tenemos también directores, subdirectores, que justo eso hace que son perfiles que nos permiten complementar también y fortalecer varias de las actividades del Archivo General, ¿no? Entonces, además que nos permite innovar, que nos permite eficientar justo el trabajo que corresponde a la gestión documental. Por ello, sus autoridades decidieron a ustedes asignarlos como enlaces operativos normativos. ¿Por qué? Porque les decía, por esta trayectoria. Además, deben de contar con los conocimientos y habilidades y competencias, así como experiencia archivística acorde a sus responsabilidades. Por ello, la necesidad de justo reunirnos en este espacio para poder compartirles y mostrarles cuál es el concepto, la teoría archivística, por qué tenemos que aplicar estos procesos archivísticos, cuál es la necesidad de la institución. Y además, justo la ley también nos obliga a todos los responsables de archivos de trámite, concentración e histórico, permanentemente se les brinde capacitación. De hecho, es uno de los objetivos a nivel institucional que el personal de la institución permanentemente reciba capacitación. Por ello, solicitamos a personal que al final de los cursos, pues se les entregue su constancia de participación para validar que tuvieron pues 10 sesiones, 20 horas de capacitación, y que eso también abone a su currículum, pues sí, ¿no? a su trayectoria laboral. ¿Qué les pedimos o qué recomendamos que ustedes ahora que son contacto directo con sus titulares, que si requieren más de un enlace operativo normativo en sus dependencias, nos lo notifiquen por oficio, como lo hicieron con ustedes, con un nombramiento. Dependerá de la complejidad de sus dependencias. Les decía, algunos son escuelas superiores e institutos que les pedimos que por coordinación asignaran a un enlace operativo normativo. Por ejemplo, aquí está conectado el maestro Edgar Pineda, él es el responsable del enlace operativo de ICSA, pero si ubicamos todo, ICSA es enorme, ¿no? Tiene muchas coordinaciones de acuerdo a los programas educativos, entonces eso se vuelve una labor titánica como enlace, supervisar a todas las coordinaciones y la producción de documentos en el instituto. Entonces los invitamos a que ahora sí que platiquen, analicen esta situación con sus titulares para que en su caso nos notifiquen si necesitan nombrar a otro enlace. Es importante que reportemos permanentemente el cambio de los enlaces operativos normativos de archivo, porque pasa mucho en la institución. Hay mucho personal, por ejemplo, que es contratación por honorarios, personal administrativo, personal académico, y que de repente por la dinámica de trabajo y la saturación de actividades cambian al enlace operativo normativo, y se ha dado casos que cuando necesitamos verificar una transferencia o notificarles sobre alguna actividad de archivos,
contactamos el enlace que tenemos nombrado y nos dicen, no, ya está en otro espacio o ya no tiene encomendada la labor de enlace operativo normativo. Entonces eso pues dificulta también la toma de decisiones y la comunicación inmediata para hacerles llegar toda la información que respecta a la gestión documental. Entonces, a ustedes como enlaces les pedimos que si hay un cambio nos lo notifiquen inmediato para poder hacer la actualización en el directorio. Otra de las preguntas también a lo largo de las sesiones es ¿qué funciones tiene este enlace operativo normativo de archivo? Les decía, es en una diapositiva anterior, coordinar y supervisar que en su archivo de trámite se cumplan con los siguientes principios. Son 5 principios. El primero es accesibilidad, que es garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Esto qué significa? Que vigilemos que estamos creando los expedientes de acuerdo a los criterios teóricos que nos enseñaron en sesión la maestra Gina, de hecho. Además que también vigilemos que estamos aplicando el cuadro de clasificación, el catálogo de disposición documental, que hacemos transferencias primarias y bueno, que que estamos como supervisando que se aplique adecuadamente toda la metodología archivística. 2, disponibilidad. Dice, adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos de archivo. ¿Y esto qué implica? Que elaboremos inventarios de archivos de trámite, inventarios de transferencia primaria. ¿Para qué? Para justo eso, agilizar la consulta, en su caso el préstamo de los expedientes que se producen en sus archivos de trámite. 3, integridad. Garantizar que los documentos de archivo sean completos y auténticos para reflejar con exactitud la información contenida en los documentos. Es decir, necesitamos notificarlo, compartirle a nuestro titular, por ejemplo, que los oficios o los documentos que ingresan a dirección y que una vez que los valida, los distribuya a cada uno de sus compañeros o los que van, que son responsables de atender esos asuntos. ¿Para qué? Para que no dejemos desagregados los expedientes o conformados con copias o con documentos que no son relevantes y que además todos los documentos originales se conserven en la dirección, porque entonces no estaríamos cumpliendo con este principio de autenticidad donde todos nuestros expedientes se generan por copias, ¿no? Y que todos los originales están en la dirección. 4, preservación. Adoptar las consideraciones administrativas, financieras, de conservación, a fin de garantizar la permanencia de física de los acervos y la información contenida en ellos. Es decir, vamos a cuidar que nuestros espacios estén bajo llave, por ejemplo, nuestras oficinas tengan las medidas de seguridad para que personas ajenas a nuestro espacio consulten los documentos que están resguardados bajo nuestra responsabilidad. Que si detectamos, por ejemplo, ahorita en época de lluvia, si detectamos que hay un espacio que tiene goteras, que la ventana, el cristal está dañado y que expone directamente a los documentos, pues que notifiquemos a la autoridad correspondiente para solicitarle que se revise, se haga el mantenimiento. Por ejemplo, el maestro Gabriel, que está en un clima así como húmedo, ¿no? Rico, que todos desearíamos estar allá en el calorcito, por lo menos los que estamos aquí en Pachuca, desearíamos estar así con el calorcito rico, pero que si él puede ser que detecte en un espacio que hay mucha humedad, que se generan algunos microorganismos, que lo notifique a su autoridad y a su vez también nos pueden contactar para que el responsable de restauración pueda hacer un diagnóstico y realicemos las medidas correspondientes, ¿no? de preservación. Pero también esto sucede con la parte electrónica. Hablábamos mucho ahora que con la pandemia nos ha acelerado, nos ha obligado prácticamente a trabajar en el entorno electrónico.
¿Por qué? Pues porque necesitamos toda la comunicación inmediata, no podemos tener contacto directo para ir a entregar la correspondencia, entonces recurrimos a los medios electrónicos. Y para ello, pues ahora tenemos que establecer otras dinámicas, respaldo en discos externos, respaldo en la nube, respaldo a lo mejor en USBs o en los equipos, vigilar que si a la salida de la hora laboral desconectemos todos los equipos, puede haber un cambio de alto voltaje, les decía, justo puede surgir ahora con este tema de los huracanes, ¿no? Entonces ponen en riesgo la documentación que estamos generando tanto en físico como en electrónico. Entonces ese justo es uno de los principios de preservación, que cuidamos todos esos elementos. Y finalmente el de principio de procedencia y de orden original. Este principio de procedencia ya nos explicaron que es respetar a las instituciones, cómo van produciendo sus documentos y además cómo se van creando, cómo se van ordenando prácticamente de forma natural. Todos los que hacen, por ejemplo, no sé, el PAU, todos hacemos PAU y nos dicen nuestro enlace del PAU. Oye, comienza a elaborar tu presupuesto, te mando la ficha, te mando los lineamientos y el catálogo, ¿no? Y bueno, uno va haciendo la cotización, va haciendo su hoja del presupuesto, eh, hace la petición, tal vez solicita una cotización, hace la impresión, rastrea en diferentes medios electrónicos y se va generando tal cual vamos avanzando en el proceso. Entonces vamos a cuidar eso. Eso realmente no es nada complejo porque es la forma natural de producción de los documentos. ¿Qué hay que cuidar? Que no mal integremos mal esos documentos y que se rompa el orden de creación. Entonces, son 5 principios que les pedimos que nos ayuden a supervisar para no romper con ninguno de ellos. ¿Qué actividades les pedimos que nos apoyen a realizar en sus dependencias? Todos los titulares de cada unidad académica, conjuntamente con el personal participante en la gestión administrativa y documental, les ponemos conjuntamente porque esto significa que ustedes como enlaces no van a hacer los inventarios de sus compañeros. Esto es sumamente importante, porque hay ocasiones donde me han llamado los enlaces y me llaman así súper tristes y me dicen, es que, ¿qué crees? Que me encontré una bodeguita donde hay 50 cajas y no sé qué hacer y el director me dijo, no, pues solucionalo, ¿no? No, hay que hacerlo conjuntamente con el productor de esos documentos. ¿Por qué? Porque ellos conocen cómo están conformados sus expedientes, ellos conocen qué documentos son relevantes o cuáles solamente fueron de conocimiento, cómo crearon ese seguimiento, cómo respetaron ese seguimiento documental. Entonces, como enlaces les corresponde supervisar que se apliquen estas 4 actividades. Identificar, clasificar, ordenar y describir. Por ello es sumamente importante que ustedes conozcan qué se hace en estas 4 etapas. Identificar se da desde que se recibe el documento o se emite en sus direcciones. Es decir, llega un oficio donde el Archivo General les notifica de la capacitación de gestión documental. Entonces, lo registra el área de recepción, le dice, bueno, esto es de capacitación y pertenece a la gestión, de acuerdo a nuestro cuadro de clasificación. Entonces, como enlaces, es importante que ustedes les digan, mira, existe un catálogo de disposición documental que es un índice que ya está definido que te permitirá clasificar los expedientes y con ello evitar oficios de entrada, oficios de salida, correspondencia enviada, correspondencia recibida, etcétera. Los ejemplos que vimos ya en varias o que nos han hecho mucho hincapié que no debemos realizar. Entonces, hay que crearlos por asuntos. Ahora, clasificar. Lo hacemos con base en el catálogo de disposición documental, donde vienen definidas las secciones y las series documentales. Ordenar es justo respetar ese proceso de creación por fecha, por número de matrícula, por número de empleado, alfabético, numérico,
pero esa ordenación se dará de acuerdo a los, digamos, a la propia producción de sus expedientes. Por ejemplo, las solicitudes de información se ordenan numéricas, porque lleva un número ya automático del sistema que les va dando el seguimiento de qué solicitudes se recibieron en la universidad. O, por ejemplo, los que llevan expedientes del estímulo al desempeño, ¿no? Que ya tienen un número de tal vez asignado por la SEP, o que además el clave para ordenación es alfabético por el nombre del académico, ¿no? ¿Qué más? Por el presupuesto, ese se puede ordenar anual. Cada año hacemos el PAU, entonces esa es la forma de, digamos, estos criterios son los de ordenación. Describir y preservar. Es importante que los inviten a que elaboren sus inventarios de archivo de trámite para que con ello puedan conocer qué expedientes están aperturados, cuáles están vigentes. En su momento, si requieren hacer un préstamo, en el mismo inventario registren que ese se le entregó al director o al compañero que lleva planeación, etcétera, para ir controlando tanto las entradas o salidas y el movimiento de sus expedientes. Y debemos también garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. Entonces, si ustedes observan que alguno de los compañeros está triturando hojas, pues que identifiquen, a ver, oye, compañerito, una consulta muy respetuosa, ¿qué estás triturando, no? Ah, es que son unos convenios que fueron de hace 10 años y que pues ya me estorban. Oye, no, mira, ¿qué te parece si hablamos al archivo general, les preguntamos si esto se puede destruir porque te puedes meter en un problema administrativo, ¿no? Ya lo veíamos también que hay sanciones administrativas. Entonces nos pueden afectar, ¿no? Y además podemos estar destruyendo documentos relevantes para la universidad. Siempre se detectan este caso, lo mejor es que nos llamen y nos pregunten, oye, mira, tengo estos expedientes que son pues hojas recicladas, no sé qué hacer con ellas. ¿Por qué? Porque salió mal la impresión, porque imprimí 3 juegos y solo necesitaba uno. Entonces, contáctenos y nosotros les damos como la guía para decirles, eso sí, no importa, lo pueden descartar o utilizar de papel de reuso, o decirles, no, eso sabes qué, vamos a ir a tu oficina, vamos a revisar esos expedientes y verificamos si procede una destrucción normada. Ahora hay un documento que es un acta de destrucción donde valida la Contraloría, valida jurídico, valida el archivo general y el propio productor de la documentación, donde si nos percatamos serían 5 personas o 5 autoridades que estarían respaldando la destrucción de esos documentos. Funciones de los archivos de trámite. De acuerdo a lo que marca la ley, tenemos 5 funciones o 5 actividades. Integrar y organizar los expedientes. Elaborar inventarios para asegurar la localización y la consulta de los expedientes. Resguardar los archivos y la información. Colaborar con el área coordinadora para elaborar los instrumentos archivísticos. Y realizar las transferencias primarias. Lo que respecta a la actividad 4, este año, y bueno, el que sigue también, tenemos que lograr la actualización de las herramientas archivísticas del año 2022. El que tenemos vigente ya es un documento con una actualización de hace 3 años, la última versión fue de hace 3 años, que ya no está al día en realidad porque la universidad ha crecido de forma impresionante, hay áreas nuevas, hay escuelas o institutos, sobre todo escuelas preparatorias nuevas que necesitamos conocer qué funciones están realizando porque con base en su función identificamos la serie documental. Entonces vamos en una siguiente capacitación y el día de mañana el maestro va a abordar este tema de forma general, cómo vamos a elaborar las fichas técnicas
de valoración documental, que es este levantamiento de funciones para detectar cuáles son sus series documentales y también cuáles son los tiempos de conservación que ameritan esas series documentales. Y bueno, realizar transferencias, que es una actividad que varios de los enlaces que ya tienen, les decía, una trayectoria aquí como coordinadores de archivo de trámite, pues ya dominan el proceso, pero hay otros enlaces nuevos que necesitamos capacitarlos en el tema para que conozcan los formatos, el micrositio, etcétera, ¿no? De hecho, hemos tenido la experiencia que para hacer rescates documentales, personal de ustedes, de las escuelas superiores e institutos, han tenido que acudir al archivo general a realizar una instancia para lograr esta transferencia primaria. Hemos tenido, por ejemplo, el rescate de la documentación de visa con la maestra Griselda, que es también una enlace bastante comprometida y que siempre está al pendiente de los nuevos lineamientos. Ella hizo una estancia aquí en el archivo general para que todos los documentos de visa pudieran estar debidamente organizados y ahora ya están bajo el resguardo del archivo de concentración. Los instrumentos que nos marca la ley son los siguientes. Cuadro general de clasificación archivística. Catálogo de disposición documental. Inventarios documentales, guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados. Este índice de expedientes apenas lo vamos a trabajar porque esto en realidad el proceso sustantivo de los índices lo lleva la unidad de transparencia. Nosotros como archivo podemos completar algunos campos que les pide el propio Instituto de Transparencia, pero está ligado a la producción de documentos porque de acuerdo a los expedientes que ustedes indiquen que son clasificados como reservados, pues debemos de aplicarle la metodología de organización y preservación de esos expedientes. Ya hablamos en la parte teórica de qué son estos dos instrumentos y también de qué son cuál es su finalidad. El cuadro general de clasificación archivística nos define 3 elementos: el fondo, la sección y la serie. Que veíamos el fondo, es Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La sección son cada uno de estos procesos sustantivos en la institución y la serie pues ya es como tal el proceso o la actividad que se realiza de acuerdo a esa gran función. El catálogo de disposición documental es complemento del cuadro. ¿Por qué? Porque tenemos de base el elemento de sección y serie documental, tanto sustantivas o comunes, pero también nos indica cuántos años tendrán que conservarse en los archivos de trámite y concentración. Y además, cuál será su destino final, si se conservan o en su caso se destruyen, porque ya no ameritan, ya no son relevantes para la institución. Y bueno, para la universidad tenemos este caso. Les decía, el fondo es Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la sección Gobierno, Docencia, Vinculación, Extensión y las series son, bueno, ya están definidas de acuerdo a lo que ustedes van a reportar para la actualización de estos instrumentos. Hicimos con la maestra Gina ejercicios de, a ver, díganos cuál es su sección, cuáles podrían ser sus series documentales. Y estos en teoría ya están dados de alta ahorita en la versión que tenemos publicada en el micrositio que les compartí el día viernes. Y con ustedes vamos a ir realizando la actualización del fondo, la sección y la serie. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que está nuestra estructura orgánica y que tenemos una función sustantiva, que son las que vienen definidas en el Estatuto General: docencia, investigación, vinculación, los recursos humanos, recursos financieros, pero que son funciones transversales. Entonces,
de acuerdo a donde ustedes estén posicionados, se volverá una función sustantiva y les decía, si el Estatuto General les indica, bueno, ustedes son docencia, ¿cuáles son tus funciones adjetivas? Entonces, aquí yo les pregunto, por aquí que me pueden poner en el chat, ¿cuáles creen, de acuerdo a su área, que son funciones adjetivas? Si quieren poner su audio, pueden también activarlo. Alguien que quiera compartirnos cuáles creen que sean sus funciones, que me digan, bueno, yo soy una función sustantiva y que me indiquen cuál, y luego cuál creen que es su función adjetiva. Dice la maestra Griselda, la función sustantiva, la formación y actualización docente. Así es. Irma, mi función sustantiva es la financiera. Mercedes, mi función sustantiva es la docencia. Carmen Galván es del centro de cómputo. El área académica de música, la función sustantiva es la docencia, la adjetiva es recursos financieros, así es. Nancy, ella es de Actopan, la vinculación y la extensión son sus funciones sustantivas, así es. Mercedes, adjetiva es investigación y vinculación. Ricardo, mi función es la docencia y la investigación. Función sustantiva, investigación y Erandi, función sustantiva, investigación. La función adjetiva, así es, artículos publicados. La maestra Leti, función sustantiva, la extensión. Así es, esas son sus funciones sustantivas, pero como podemos observar en los comentarios, también hacemos funciones adjetivas. En ese sentido, las funciones adjetivas serán las que no son históricas, pero que de igual forma tenemos que clasificarlas. Mi función sustantiva es la dirección de la escuela. La función adjetiva, la coordinación de bachillerato. Mi función sustantiva es la dirección de la escuela. ¿Ok? La función adjetiva es la coordinación de bachillerato. Podría ser aquí la función sustantiva, también es la docencia, y la adjetiva podría ser ya, no sé, a lo mejor la contratación de docentes, el pago de la nómina, esas son funciones adjetivas. Dirección de servicio social y prácticas. Función sustantiva, la vinculación, información de servicio social. Relaciones públicas, las visitas guiadas. La adjetiva es el inventario y pago, así es. Área académica de danza, la sustantiva es la docencia y la adjetiva recursos financieros. Así es. La adjetiva igual a serie común. Así es. La función adjetiva es justo igual, es lo que llamamos series comunes. Y la función sustantiva son las series sustantivas. Así es. Bueno, hasta aquí tienen algún comentario referente a las funciones como enlaces. De hecho, me gustaría aquí también abrir un espacio para los enlaces que tienen
han trabajado muy estrechamente con el Archivo General para el rescate de sus documentos, que a los nuevos enlaces o a los que no han tenido la oportunidad de coordinar algún proceso de transferencia, que los inviten, que les compartan su experiencia de cómo ha sido todo este proceso de gestión documental. También sería muy productivo o una buena retroalimentación que nos compartan cuáles han sido los beneficios que han detectado al enviar los expedientes al Archivo General. ¿A alguno le gustaría compartir esa experiencia? Los noto muy serios, estoy, no sé si es porque es lunes, pero sería muy interesante que nos pudieran compartir alguno de los, les decía, enlaces que ya han trabajado algún proceso de transferencia, capacitación, que han venido a consultar expedientes o en su caso investigación. Buenos días. Hola, maestro Miguel. Sí, quisiera compartir la experiencia que tuvimos de una transferencia de la Escuela Superior de Tlahuelilpan hace varios años. Salud. Y pues fue la primera vez que la Escuela Superior hizo una transferencia con ustedes. Quisiera preguntarle algo, en este caso, a partir de este momento que pues ya vamos a aplicar todo esto que nos están comentando en el curso, ¿en qué momento vamos a hacer una siguiente transferencia? ¿Sería algo programado por ustedes o sería a petición de aquí de la Escuela Superior? Y en su caso, ¿va a corresponder a los tiempos de cada, que se tengan programados por los expedientes en el catálogo? ¿O tendría que ser algo programado de acuerdo a las necesidades de aquí de la Escuela Superior? Sí, maestro Miguel. Bueno, sí, efectivamente el maestro y varios compañeros realizaron su primer transferencia. Hicieron una estancia como de 2 semanas y detectamos justo algunos expedientes de las acreditaciones de los programas educativos. Y bueno, fue una labor bastante enriquecedora porque pudimos detectar, de hecho, hasta documentos históricos. Lo que respecta a las transferencias primarias, este año no pudimos hacer una planeación debido a la contingencia sanitaria. Entonces, hay áreas que de forma económica nos han preguntado, oye, ¿puedo enviar cajas? Porque ya no tengo espacio para el resguardo. Y lo hemos estado trabajando así, casi por la necesidad de las propias áreas. Entonces, si son también, no sé, máximo 20 cajas, a excepción, por ejemplo, de la Dirección de Recursos Financieros, que ellos envían casi 200 cajas al año, pues ellos por el espacio de resguardo en su archivo no pueden mantener 2000, por ejemplo, 2019 y 20, ¿no? Entonces, a ellos sí les hacemos esa programación de transferencia, pero a las áreas que son de producción muy, no sé, máximo 10, 20 cajas, sí lo hacemos coordinado previo por correo electrónico, nos notifican que pretenden hacer una transferencia, verificamos sus inventarios y agendamos esta fecha de transferencia. La idea es que si todas las condiciones mejoran para 2022, podamos hacer la planeación. De hecho, les enviamos un calendario de transferencias anual donde programamos el día y la hora de recepción para que ustedes hagan el envío de sus expedientes. Aquí también quiero justo comentar que la universidad no tiene la capacidad, y de hecho también por lo que nos indica la ley, no podemos contar con mini archivos o bodeguitas en las escuelas superiores, institutos o áreas de la universidad, porque no estaríamos cumpliendo con la estructura del sistema: archivo de concentración, archivo histórico. Además, no tendría la capacidad financiera para mantener
Imagínense, son casi 115 áreas que conforman el organigrama o la estructura de la universidad. Si cada área tuviera un mini archivo de concentración, pues necesitaríamos espacio, equipamiento, personal, recursos. Si ustedes vieron o ven, aquí tenemos unas cajas especiales para la conservación de documentos. La universidad no podría solventar esa capacidad para las áreas. Y además cada uno tendría su propia metodología, habría acumulación excesiva de documentos y no es el objetivo que pretende la ley de archivos ni la metodología o el sistema de la institución. Sí. Adelante, maestra Carmina. Bueno, pues yo quisiera compartir que hemos ido a consultar algunos expedientes y el servicio ha sido muy, muy bueno, muy eficiente, ya que tienen, pues ahora sí que muy ordenado y clasificado todo el archivo. También la semana pasada llevamos transferencias primarias, también muchísimas gracias por la atención siempre, maestra Susana Diego, y hoy creo que también vamos a llevar, si se desbloquean pues las calles, parece que hoy o mañana vamos a llevar también algunas cajas, y ya con esto terminaríamos pues todo el pues la entrega de archivo, porque pues estamos avanzando hasta 2018, 2019, ya nada más para quedarnos con el 2021 de archivos como el PAO, por ejemplo, archivos administrativos. Entonces ya terminamos en esta semana. Muchísimas gracias por toda la atención que han tenido para nosotros y pues por toda la flexibilidad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, maestra Carmina, y en general a todos, porque la verdad es que sin su apoyo no podríamos aplicar toda la metodología en la institución. Y yo me siento bastante contenta y honrada de poder colaborar con ustedes, porque de verdad que todos los enlaces han respondido muy bien a las capacitaciones, a preguntar, a la preocupación para preservar los expedientes, también para poder tener una gestión administrativa eficiente. Es muy diferente ver, seguramente les ha pasado que llegan a alguna institución, no sé, de salud o de gobierno y observan, bueno, a lo mejor me pasa como archivista, pero yo observo cajas y montañas de carpetas y están en el piso y debajo de los escritorios y finalmente eso genera una mala imagen en la institución, ¿no? A veces hasta un riesgo, ¿no? Que nos podamos caer, atorar, etcétera. Y además también que pueda ser mal utilizada la documentación que generamos. Y en el caso de la universidad, la verdad es que nos llaman constantemente para preguntarnos cuál es la metodología, si les podemos proporcionar cajas, si pueden transferir en cajas de cartón, pero con esta necesidad de poder enviar sus expedientes al archivo para garantizar el resguardo. Entonces, les decía, para nosotros es un gusto poder colaborar con ustedes y el servicio tratamos de darlo siempre lo mejor posible. Ahora, desafortunadamente con la pandemia, pues no se redujo el personal y eso nos ha limitado a agilizar los ingresos, pero esperamos que ya el siguiente semestre compañeros se puedan integrar, podamos integrar becarios. Creo que a todos nos ayuda mucho contar con becarios para agilizar los propios procesos de la universidad. Y bueno, esa es la idea, que podamos proporcionarles o continuar dándoles el servicio lo mejor posible. No sé si alguien más quiera compartir alguna experiencia referente a su estancia en el archivo, a la dinámica de consulta, alguna situación. Hola, maestra Susi, buenos días a todos. Mi nombre es Julieta Castillo y estoy en el área de Dirección de Promoción Deportiva. Mi experiencia en el archivo es desde organizar nuestros expedientes, ponerlos por año, asignarles su caja. En esta ocasión, bueno, fueron cajas especiales que son como de plástico gris, hacer nuestro traslado del primario, hacer nuestro inventario, ponerle etiquetas a nuestras cajas y hacérselas llegar a usted
en electrónico y en físico. Y mi experiencia ante Archivo General es excelente porque ustedes, bueno, tienen un trato muy bueno, nos tiene mucha paciencia usted, maestra Susi, nos explica muy bien, y al maestro Roque, pues también igual, a felicitarlos y agradecerles todo su apoyo. No, muchas Sería todo. gracias. Muchas gracias, Julieta, porque finalmente estos comentarios nos hacen intentar ser mejores, siempre brindarles la mejor atención en el proceso y sobre todo, pues retribuir ese compromiso con el propio trabajo, ¿no? En general en la institución, pero también con lo que pretendemos. Les decía, la parte de la preservación documental. Muchas gracias por sus comentarios y voy a leer algunos que están en el chat. Nos dicen, déjenme, Irma, yo soy nueva en este aspecto y me gustaría una instancia con ustedes para comenzar a realizar el archivo de PCIT. No sé qué es esa sigla, pero bueno, podemos programar una instancia o una capacitación virtual con temas muy puntuales de que ahora sí con las necesidades para su área en cuanto a la metodología ya de hacer ejercicios con expedientes, con sus compañeros. Hay otro comentario también que nos preguntan si su función es compartir con los compañeros el modo correcto de realizar el proceso de archivo de trámite y de transferencia. Así es, que todo lo que ustedes aprendieron en las sesiones de capacitación nos apoyen a compartirlo a sus compañeros y en su caso, si necesitan el respaldo del archivo abordando un tema, lo podemos hacer, podemos unirnos a su capacitación para que todos los compañeros dominen este proceso, conozcan cuál es su función como responsable de archivo de trámite. Así, para clarificar todo lo que está establecido. Mi primera transferencia fueron 23 cajas y solo 2 se quedaron al resguardo en el archivo. Así es, esto se da mucho porque les decía, y ya lo hicimos en un ejercicio, ¿cuál es tu función sustantiva y cuál es tu función adjetiva? Entonces, a veces generamos más documentación de actividades adjetivas que de funciones sustantivas. Por ello, se hace una valoración de documentos y no todo podemos conservar de lo que generamos. ¿Por qué? Porque les decía, a veces son solamente invitaciones para ir a una exposición de alguna escuela que no pertenece a la universidad, o a veces nos invitan al informe del presidente municipal, o nos avisan que habrá, no sé, cambio del pago de la nómina, etcétera. Entonces, esos documentos se generan en gran volumen, pero no amerita que los conservemos todo. Por eso pudo ser el caso de la licenciada Patti, que envió 23 cajas con expedientes, pero no todo ameritaba conservación. Los beneficios, nos dice la maestra Griselda, nos ha permitido identificar, clasificar, ordenar nuestra documentación y sobre todo tener, según la información, lo que es importante y desalojar los espacios en nuestra dependencia. Diana también nos comparte la función sustantiva, gestión y administración, función adjetiva, lineamientos para operar y ejercer el presupuesto anual de ingresos y egresos de la universidad. De relaciones internacionales. Soy nueva en este aspecto y al igual que la compañera Irma, me gustaría una capacitación específica, la cual para mí sería muy importante, y preguntar si para el registro de documentos en el formato ya establecido, para enviar archivo de cada área, lo deben realizar los responsables de cada área o lo debo realizar yo. Así es, lo debe de realizar el responsable de cada área, porque son los expedientes que están bajo su resguardo y gestión. Ustedes como enlaces les pueden indicar dónde descargar el formato de registro de inventario, cómo titular los expedientes, invitarlos a que no hagan estos expedientes misceláneos o con asuntos muy genéricos, porque sería, pues no estaríamos cumpliendo, ¿no? Con asignarles nombres de acuerdo a los asuntos. Entonces, justo así es, maestra, esa es una de las actividades que como enlaces corresponde efectuar. Lupita, la organización que maneja en el archivo de concentración es muy buena, ya que facilita el acceso a la información cuando solicitamos la atención y es excelente.
Bueno, Lupita es del archivo de personal. Imagínense, somos cerca de 7,000 académicos y ella es de hecho de nuestros enlaces o usuarios frecuentes. Y de hecho coordinamos también con ella la transferencia de los expedientes que son activos. De hecho, son pocos las áreas que sí pueden tener un espacio de resguardo por la cantidad de documentos producidos. Entre ellos está personal, administración escolar y recursos financieros. Ellos generan gran cantidad de expedientes que pues obviamente necesitan aplicar una adecuada gestión documental. Me gustaría participar en una estancia con ustedes, soy nueva, también Irma de Parque Científico. También nos comentan que han recibido el apoyo para una consulta oportuna de sus expedientes. Vania, ella es de CONACYT. Hemos realizado transferencia primaria de documentos, hemos solicitado archivo y nuestra experiencia ha sido muy buena, muy eficaz y que permite ubicar el expediente muy rápido. ¿Quiénes van a capacitar a los nuevos enlaces? ¿Son ustedes y nosotros? ¿Me puede precisar? La idea es que ustedes den como es avanzada en la capacitación, que les puedan compartir los materiales, tal vez también invitarlos a visualizar los videos, las grabaciones. Visualizar, les decía, supervisar que no se estén destruyendo documentos, que se elaboren sus inventarios de transferencia primaria, los inventarios de archivos de trámite, y en caso de que la gente o sus compañeros no queden claros algunos elementos, nosotros podemos reforzarlos para que todos apliquen al 100% los lineamientos. Lo importante de ratificar de todo este proceso de lo que llevamos de la gestión documental y de lo que hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones es tener muy claro identificado que el fondo es uno solo y es indivisible. Y nuestro fondo es Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El fondo es la totalidad de documentos que genera una persona, una familia o una institución. Y el fondo está determinado de acuerdo a su existencia. Si nosotros nos fuéramos a un ejemplo de manera personal, el fondo, nuestro fondo, es y lleva el nombre como nos llamamos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un fondo documental y va a ser la totalidad de documentos que nosotros generamos desde que iniciamos nuestra existencia. En la actualidad, en el momento que hay un alumbramiento, se genera un primer certificado de nacimiento con el cual posteriormente se lleva al registro civil y se obtiene un acta de nacimiento. Todo ese tipo de registros son los que vamos generando a lo largo de nuestra existencia. El total de todos esos documentos que se producen de nuestra vida, de nuestra función orgánica, va a ser el fondo.
¿Y cómo y cuáles son nuestras grandes secciones, que son las divisiones de un fondo? Las divisiones de un fondo, recordemos, son las secciones y es con base en sus funciones y atribuciones principales. Para el caso de la universidad, pues tenemos muy claro que tenemos funciones sustantivas y que tenemos funciones adjetivas, y si lo parametrizamos con lo de gestión de la calidad, tenemos macroprocesos estratégicos. Los macroprocesos o secciones de nuestro cuadro general de clasificación son exactamente lo mismo. Es decir, uno derivado del proceso de educación-formación, que es la docencia, la innovación, investigación y desarrollo, la extensión, la vinculación e internacionalización, que son nuestras funciones sustantivas. De ahí están las funciones adjetivas. Y recordemos que con la maestra Georgina nos presentaba un esquema que ha propuesto el Archivo General de la Nación y que las universidades hemos retomado y que hemos ido adicionando para todo lo que determinamos como funciones adjetivas y que son secciones comunes. En el lenguaje archivístico tenemos secciones sustantivas y secciones comunes. Y vamos a tener, obviamente, series sustantivas y series comunes. Cada uno de nosotros trabajamos y pertenecemos a un macroproceso. Y de ese macroproceso, hablando de las dependencias, de ahí se van a derivar nuestras series documentales. ¿Qué pasa en las escuelas, en los institutos, en las escuelas preparatorias? Ahí es donde converge el total de funciones de la institución. Ahí es donde damos cumplimiento a la misión de la universidad. Por eso, en escuelas, en institutos, en las preparatorias, vamos a trabajar con la aplicación de muchas funciones que realizamos las dependencias de la universidad, la parte administrativa de la institución. Siguiendo un poco con el ejemplo de nuestra vida personal, ¿cuáles serían nuestras secciones? Pues tenemos en primera instancia, recordemos, los documentos de identificación, es una sección. ¿Y ahí qué vamos a tener? Pues nuestra acta de nacimiento, en su momento nuestra credencial de lector, nuestro pasaporte, todo aquello que nos identifica y que son documentos oficiales. ¿Cuál es otra de nuestras secciones? Pues los documentos que son de carácter académico, nuestros certificados de estudio. Independientemente de la fe que profesemos, hay documentos de carácter religioso, una fe de bautismo, una acta de confirmación, de primera comunión, etc. Hay una sección de nuestra vida social. Actualmente recordemos que todos dejamos un rastro tecnológico. Si yo acudo a la página de la Secretaría de Gobernación a tramitar o a actualizar mi clave única de registro de población LACUR, pues yo dejo un rastro digital y eso forma parte de mi fondo. Y ese documento en específico, LACUR, forma parte de esa clasificación de documentos de identificación. Si yo subo fotografías de un cumpleaños, de una fiesta, de unas vacaciones a mis redes sociales, yo voy dejando un rastro tecnológico. Nuestro fondo, ¿cuándo va a concluir? Pues en el momento que concluya nuestro paso por la vida, ¿no? El último documento que todos tenemos es un acta de defunción. ¿Por qué hablamos del Fondo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Porque así la ley orgánica que le dio creación en su momento, el 3 de marzo de 1961, le dio vida a esta institución y dio por concluida la etapa previa, que era la etapa del Instituto Científico Literario Autónomo. Este Fondo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se sigue alimentando con los oficios, los documentos de archivo que están llegando todos los días a sus oficinas, que ustedes están generando, los que nos llegan de las demás dependencias, escuelas e institutos, pero asimismo
aquellos documentos que nos llegan del exterior, de las diferentes vinculaciones y de los diferentes trámites. Recordemos que para que hablemos de documentos de archivo, no son aquellos que están resguardados o que tienen ya un valor histórico, sino que el documento de archivo es aquel que es único porque se genera para un acto en específico, es seriado porque no se queda en el limbo, hay una seriación, hay un orden, el orden original, que permite el seguimiento de los asuntos y por eso se integran en expedientes por asunto, y además son orgánicos, son aquellos documentos que recibimos, producimos, producto de nuestras funciones. Y eso es lo que distingue a un documento de archivo de otro tipo de documentos que no son de archivo, hay de apoyo informativo. Ejemplo, aquí nosotros tenemos tomos para desarrollar nuestro trabajo, tomos impresos de la Ley General de Archivos. Ese no es un documento de archivo, es un documento de apoyo informativo que nos ayuda al cumplimiento de nuestras funciones. Pero los oficios que hemos remitido a sus titulares, convocándoles a esta capacitación, o el oficio que remitimos en su momento para solicitando el nombramiento del enlace operativo normativo de archivo, sí son documentos de archivo y son seriados, porque de ahí, de ese oficio de solicitud, pues hubo una contestación por parte de ustedes, ya con el nombramiento en el formato establecido. Por lo tanto, trabajamos en esta desagregación de la información. Si nosotros la vemos a la inversa, nosotros generamos un documento, sea electrónico o sea físico, el cual debe ir integrado a un expediente. Y ese expediente nos determina un asunto en específico que tiene una tramitación. No debemos de tener expedientes eternos que estén abiertos por siempre, sino que tienen una periodicidad. Si nosotros es un expediente de registros, a lo mejor es por semestre o es de forma anual. Si nos vamos al expediente del PAO, pues es por ejercicio fiscal, inicia el 1 de enero de cada año y concluye el 31 de diciembre del mismo año, y es donde vamos acumulando todo el seguimiento del ejercicio presupuestario. Esos expedientes que son similares entre sí son lo que forman las series documentales. Y lo mismo, vamos a manejar dos tipos de serie en nuestras oficinas. Series que son series sustantivas y series comunes. Hay un proceso de valoración. Ustedes, todo lo que se genera se transfiere al archivo general de los documentos de archivo. Aquí hay una guarda precautoria en el archivo de concentración, que quien coordina ese archivo de concentración es mi compañera, la maestra Susana. Y de ahí se hace una valoración para determinar qué documentación es histórica. ¿Qué es lo que determina los valores históricos? Primero, que ya no estén vigentes los valores de creación de los documentos, es decir, que el documento administrativo ya haya cumplido con su función, el jurídico legal ya haya concluido esa etapa activa de generar derechos y obligaciones, y que los documentos fiscales contables ya hayan también concluido esa etapa de validez contable o de comprobación fiscal y hayan sido ya auditados, etc. ¿Qué es entonces lo que prosigue? Una valoración. Y es la imagen que ahorita estamos viendo. Hay series que van a ser históricas y hay series que se tramita su baja legal. Recordemos que la baja legal es un procedimiento, no hay baja en sus espacios, no hay baja en sus oficinas. Actualmente, destruir documentos en las oficinas constituye un delito porque tenemos implementado un sistema institucional y con base en ese sistema institucional de archivo de trámite, es decir, de sus oficinas, debe ser transferido aquí a nuestras instalaciones del Archivo General para que tengan una guarda precautoria en el archivo de concentración. ¿Qué va a ser histórico en lo general? Es un procedimiento que se llama valoración documental. Valoramos efectivamente la trascendencia de esa información. ¿Qué va a ser histórico en el caso de las dependencias? Pues todo aquello que ustedes realizan que ninguna otra más dependencia hace. Toda la documentación que ustedes les ha llegado por parte del archivo
en todos los espacios de la universidad. Tiene una vigencia en archivo de trámite, que es 3 años. De ahí se transfiere el archivo de concentración y todas las comunicaciones, todos los documentos, toda la información entre ustedes del total de dependencias, escuelas e institutos con el archivo, una vez que cumpla su guarda precaucional en el archivo de concentración, para todos va a ser baja. Porque quien le corresponde la gestión documental y administración de archivos es a nosotros, al archivo general. Todas nuestras series documentales sustantivas, la serie documental de transferencias primarias, la serie documental de los enlaces, las series documentales de este tipo de capacitaciones, es histórica, porque es para nosotros la función que tenemos dentro de la institución. Ahora veámoslo desde el punto de vista, por ejemplo, de la Dirección de Gestión de la Calidad. Todo lo que nosotros realizamos, todo el seguimiento y cumplimiento a la norma de gestión de calidad y nuestras evidencias, tiene una vigencia en nuestras oficinas. Después se debe transferir al archivo general. Y al término de su guarda precautoria en el archivo de concentración, acá en el archivo general, ya se tramita su baja en todas las áreas de la institución. ¿Y dónde es información histórica? La información que resguarda de ese seguimiento y de esa implementación la propia Dirección de Gestión de la Calidad, porque esa es su actividad sustantiva. Para todos los demás es una actividad que debemos dar observancia y seguimiento, donde se dan las evidencias de avances por cada dependencia en la Dirección de la Calidad. Otras de las instancias que de manera transversal damos seguimiento, el modelo que se implementa de equidad de género. Tenemos acciones afirmativas, que nosotros guardamos evidencia, que resguardamos en nuestras oficinas y que posteriormente debemos transferir. Al cumplimiento de su guarda en el archivo de concentración va a ser baja en toda la institución, menos en la oficina del defensor universitario. ¿Por qué? Porque esa es su función sustantiva de cada una de las áreas. Entonces, es así como debemos de hacernos nuestro planteamiento y diferenciar entre nuestras series documentales, que son de carácter sustantivo, que es lo que nosotros generamos, y nuestras series documentales, que son de carácter común, que son de las funciones adjetivas que hay a nivel de la institución. ¿Qué es lo que se viene con todo esto? Una serie de preguntas, de cuestionamientos, y nos decían, bueno, anteriormente se daba tiempo 5 años para su transferencia. Entonces, cada proceso documental que se termina debe ingresarse para su transferencia al archivo de concentración. Sí. ¿Y dónde está el tiempo? En el catálogo de disposición documental. Es decir, no es lo mismo expedientes, series documentales de ciertos temas, de ciertos asuntos, que de otros. No todos tienen el mismo tiempo, no es por regla. No es decir, todos nuestros expedientes van a estar 3, 5 o 6 años en la oficina como trámite y luego 5 años todos parejos en concentración. No, es dependiendo la utilidad de la información y por eso se hace un análisis por serie documental. Lo único que está normado en este país es aquello que es fiscal y contable, tiene plazos que van de los 5 a los 12 años, y eso lo dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquellos expedientes que contienen datos personales. Pensemos expedientes de personal, expedientes de alumnos, sí tienen plazos establecidos en trámite y en concentración. Lo demás es dependiendo la utilidad de la información. Entonces, ¿dónde dice por serie documental cuánto tiempo? En nuestro catálogo de disposición documental, que está en nuestro micrositio web, ahí lo pueden consultar y que va a ser el proceso que vamos a actualizar de manera conjunta. Cuadro general de clasificación nos va a indicar secciones y series. Y catálogo de disposición documental es su complemento, es exactamente lo mismo, secciones y series,
nada más que nos va a indicar cuánto tiempo va a estar nuestra información en nuestras oficinas, en archivo de trámite, cuánto tiempo en concentración, tiene una prevaloración si va a ser histórica o es baja documental. También nos indica este catálogo de disposición documental, aparte de estos datos, pues es a disposición. Si va a proceder su baja en su momento o si es información de carácter histórico. ¿Qué pasa si por alguna situación mi expediente no está completo? Bueno, nosotros debemos de darle seguimiento a esos asuntos hasta su conclusión. No sé en específico a qué se refiere si el expediente no está completo, pero bueno, tiene o debe de tener una terminación ese asunto. Y en ese momento es a la conclusión de esos expedientes es cuando aplica el tiempo de guarda en archivo de trámite. Si tenemos dispuesto 3 años, yo el PAU que concluí durante el ejercicio 2020, lo dejo en mi oficina 2021, 2022, 2023 y concluyendo 2023 se transfiere al archivo de concentración. Bueno, ya les compartimos el link para su asistencia. Dice, soy invitado externo a la universidad, agradezco mucho que me permitan tener acceso a este taller. Tengo 2 inquietudes. La primera, saber si me pueden enviar la grabación del día de hoy. Sí, está y se está subiendo al canal de YouTube del Archivo General y también en Facebook. Ahí está el link para que puedan acceder. Sí, la universidad cuenta con un archivo histórico que depende de este Archivo General y con gusto, quien quiera ser becario, ser colaborador, bienvenidos. Entonces, siguiendo, bueno, hay otra pregunta. Entonces, cada área debe realizar su archivo de trámite, es decir, en mi escuela superior, esta biblioteca, autoaprendizaje, sí. Vamos al caso ahorita de escuelas, institutos, preparatorias. ¿Cuál es su archivo de trámite? La totalidad de los documentos que se generan. ¿Qué hemos sugerido en el caso sobre todo de institutos y escuelas superiores? Que haya un enlace por la administración central, el área de gobierno, que coordine el archivo de trámite de la dirección, de la secretaría y de la subdirección, junto con las coordinaciones de función. Y que en la medida de sus posibilidades nombren un enlace por área académica, para que ese enlace por área académica coordine los diferentes programas educativos. Voy a un ejemplo. Ciencias de la Educación, que es un área académica que oferta licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Teniendo un enlace, se replica en esa área académica. Hay otras áreas académicas que tienen 1, 2, 3 programas. Lo idóneo es que pudiese haber un enlace por área. Si no hay disponibilidad de personal, voy al ejemplo de las escuelas superiores, que tengan un enlace por esa administración central de gobierno, dirección, secretaría, subdirección, coordinaciones de función. En esas coordinaciones de función me refiero que hay coordinaciones de investigación, innovación y desarrollo, de docencia, de tutorías, de administración escolar, de vinculación, etcétera. Y otro enlace para coordinar lo que se refiere a los programas educativos. En este ejemplo que nos pone la licenciada Patti Reyes Holguín, estamos hablando de los servicios académicos. El archivo de trámite es un sentido de unicidad. Es un solo archivo de trámite todo el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, con todas las áreas académicas que incluye, con todas las coordinaciones de programas educativos, con las coordinaciones de función, con la dirección, la secretaría, la subdirección, etc. El archivo de trámite es uno solo. En el caso de las dependencias, el archivo de trámite me abarca el 100% de todos los departamentos, áreas, oficinas de nuestras dependencias, de nuestras direcciones. Entonces, el sentido de archivo de trámite es un sentido de unicidad.
es uno por cada punto de la estructura organizacional. Uno por cada, es un solo archivo de trámite por cada dependencia, es un solo archivo de trámite por cada instituto, escuela o preparatoria. De ahí que los enlaces es una decisión que toman los titulares, pues cuántos enlaces tengo para la organización de mi información. Si queda un solo enlace en un instituto de mucha complejidad, en un instituto muy grande, pues va a costar tal vez el doble o triple de trabajo que esta información permee. Si hay varios enlaces, tenemos el ejemplo del ICSA. El ICSA tiene un enlace por su área de gobierno y tiene un enlace por área académica. Y así se facilita estos procesos de organización. Siguen llegando algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, el cuadro general de clasificación es el listado de nuestras secciones, que son nuestros macroprocesos, y de las series documentales por sección. Y esto lo pueden consultar en el micrositio, que esto lo vamos a estar viendo precisamente entre la sesión de hoy y de mañana. Les vamos a mostrar nuestro cuadro y nuestro catálogo para iniciar la metodología de actualización. Pero esos instrumentos ya están realizados, ya están construidos, y de ahí ustedes toman sus series documentales en cada una de sus áreas. Pregunta, ¿el archivo general se cuenta con servidores para el resguardo de archivos digitales? Por ejemplo, en mi área tenemos respaldos del sitio web muy pesados. Y lo que comentó la maestra Gina es que también forman parte. Sí, claro, o sea, todos los documentos de archivos, indistintamente de su soporte, deben de transferirse y resguardarse. ¿Qué tenemos en puerta? Emitir ya la política para los archivos digitales. Nosotros, el archivo general, no cuenta con servidores porque entonces vamos a duplicar función. Quien cuenta con los servidores institucionales es la Dirección de Información y Sistemas, dependiente de la Dirección General de Planeación. Y con ellos emitiremos el procedimiento de transferencia de aquellos archivos que son digitales y tiene que ir acompañado también con la política de preservación electrónica de largo plazo, que nos garantice que esos documentos los podamos recuperar en las condiciones que nos explicaba la maestra Susana al principio, de integridad, de fiabilidad, de autenticidad, que esos documentos no se pierda esa cadena de custodia. Vamos a dar continuidad con la parte de la exposición y para ir cerrando esta sesión con algunas otras preguntas que ustedes tengan. Muy bien. Bueno, voy a mostrarles cómo queda, digamos, el conformado, el expediente, que es lo que nos acaba de platicar el maestro Roque de estos expedientes procedimentales. Se crea el documento, sea oficio, memorándum, constantemente son oficios, ¿no? Oficios que van acompañados de algún anexo como un informe, un proyecto, un convenio. Ese documento, en este momento es cuando participa la unidad de correspondencia al registrar los documentos emitidos o recibidos. Una vez que el titular verifica cuál es el asunto y qué trámite debe dar a ese documento, se delega el trámite al responsable del proceso. Entonces, ese responsable del proceso tendrá que aperturar el expediente o si ya tiene un expediente creado por asunto, integrar el documento a ese expediente. Darle un nombre, que decíamos, no es oficios de entrada, oficios de salida, es el nombre por asunto para poder localizar rápidamente el expediente y además detectar la relevancia de ese asunto. Una vez que ya tenemos aperturado el expediente, tenemos que consultar el cuadro de clasificación para detectar a qué sección, puede ser sección sustantiva o sección común,
pertenece ese expediente. Les pongo aquí el ejemplo. Este documento pertenece a un expediente que se llama rediseño curricular. Ese rediseño curricular pertenece a una sección que se llama docencia y la serie es rediseño curricular. Pero bueno, en el título del expediente tendríamos que poner rediseño curricular del programa educativo de matemáticas o de ciencias de la tierra, etcétera. Darle el nombre de acuerdo al asunto. Y podemos tener varios expedientes que están relacionados con el rediseño curricular. También nos preguntaba Dani sobre el expediente de personal, ¿no? En ese expediente participan de forma transversal varios compañeros de la dirección de personal, los de contratación, el de nómina, el de prestaciones sociales, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre que participa en toda una historia laboral de un trabajador? Si trabaja en un, se me ocurre, ¿no? Da clases, pues viene su carga académica, participa en una escuela o una preparatoria, participa en el estímulo, también aporta al expediente de ese docente. Entonces, ese expediente que resguarda la Dirección de Administración de Personal, independientemente de que colabora transversalmente varios compañeros de la dirección, pues se agrupa en un solo expediente que se vuelve el expediente procedimental, el expediente de su vida laboral en la institución. Y podremos tener los 145 expedientes de los que estamos conectados en este momento, pero pertenecen a una serie documental que se llama expediente de personal y pertenece a una sección común que es recursos humanos. Como ya vimos el esquema de las series y series comunes y series sustantivas, pues se agrupa en esa categoría con la finalidad de no mezclar los asuntos y no mezclar los temas. Si aquí yo tuviera en lo que visualizan los 3 folders en la parte inferior, un expediente del PAO, un expediente de un convenio de movilidad y un expediente del mantenimiento de las oficinas, ¿cuál creen que sea el histórico de los 3 que acabo de mencionar? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cuál sería el histórico? ¿El del PAU, el de una movilidad de un alumno o el del mantenimiento de las instalaciones? El de la movilidad del alumno, así es. Pero ojo, podría ser el PAU, dependiendo dónde estemos situados. Si yo tengo esos 3 expedientes, pero mi función sustantiva es soy del área de planeación, el sustantivo histórico se volvería PAU. Y el de movilidad y el de mantenimiento no es el relevante para mi área porque no es mi función. Entonces, aquí está nuestra compañera de movilidad. Ella sí podría decir, es que el del alumno es mi sustantivo histórico porque es mi función sustantiva. El PAU, yo sé que lo hace el área de planeación, el de mantenimiento lo coordina la contadora Estelita y ellos son sus expedientes adjetivos. Entonces, depende dónde estemos parados, digamos, dentro de nuestra estructura orgánica, vamos a detectar cuál es un expediente sustantivo o cuál es un expediente común. Entonces, y efectivamente, si yo soy planeación, sé que el tiempo determinado de conservación estará plasmado en el catálogo y me dirá, son 5 años en tu trámite, 3 años con el archivo general y después se envía al archivo histórico. Pero les decía, si es movilidad, dirá, bueno, yo no soy el responsable del PAU, entonces ese expediente que yo genero desde el área de movilidad se va a destruir en 2 años o en 3 años, de acuerdo a lo que establezca el catálogo de disposición documental, porque no es relevante. Entonces, el 100% de los expedientes que generen en sus áreas no es histórico, únicamente esa parte sustantiva de acuerdo a su función. Entonces, esta es la clave justo de la clasificación documental. Conformar los expedientes por asunto, identificar a qué sección, serie pertenece, no mezclar por las agrupaciones. ¿Por qué? Porque recordemos estos 2 principios, de procedencia y de orden original.
¿Qué queremos evitar con la gestión documental? Que tengamos estos casos. Estas fotografías son desde que iniciamos el proceso de gestión documental. A muchos de ustedes seguramente les he conocido porque han participado en la intervención. Desde el año 2012 empezamos con los rescates documentales y detectamos espacios con una gran cantidad de documentos que algunos son representativos, otros son realmente administrativos, que ya habían cubierto su tiempo de guarda y que estaban en espacios no adecuados para su conservación. Entonces tuvimos que hacer varios rescates, entre ellos está finanzas, materiales, estuvimos en preparatoria, seguramente a varios de ustedes les decía, nos vieron en los espacios con todo nuestro kit casi prepandemia porque utilizamos cubrebocas, overoles, botas, gorros, guantes. Bueno, parecía que nos habíamos adelantado a las medidas de protección, ¿no? De hecho, como archivistas hacemos bromas de que usar el cubrebocas no nos es nuevo. ¿Por qué? Porque si entramos a estos espacios de resguardo, tenemos que entrar con el equipo de seguridad para no tener una situación de salud que pudiera pues, afectarnos. Entonces, ¿qué queremos evitar con eso? Miren, la verdad es que en las oficinas hay muy pocas en las cuales aún hay documentos rezagados. Desde que hemos empezado a aplicar justo esta metodología, los invitamos constantemente, les decía, a través de los enlaces para hacer sus transferencias primarias. No podemos caer en esta situación. Ya sabemos que tenemos una ley, ya sabemos que hay sanciones que pueden afectar seriamente a la institución y pues vamos a evitar esta situación justo con su apoyo, ¿no? Les decía, sin su apoyo no podemos lograr aplicar una adecuada gestión documental. Nos hablaban también que no debemos de crear expedientes muy gruesos. Les cuento que este es un caso real, no es de otra institución. Nos llegó un expediente con, si observan en la fotografía, tiene 11.5 centímetros de grosor. Y además en esta parte central tiene broches de metal. Entonces, imagínense que quieren consultar el documento de en medio o el de hasta abajo. ¿Qué pasaría? Abriríamos el folder o el paquete y se rompería la hoja, se abriría todo este paquete de documentos y además podríamos caer, se nos caiga y entonces vuele como no sé, ¿no? Como en las películas, una gran cantidad de documentos y se rompería el orden. Entonces, por ello la importancia de conformar legajos. Ya vimos que si está el expediente por asunto, dividimos el expediente en 3 o 4 expedientes de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al volumen documental, le damos ese nombre a los legajos y hacemos nuestro inventario. Después enviamos al archivo general para su conservación. En esta otra fotografía les muestro un documento antiguo que detectamos en Abasolo y que observan daños por humedad, por microorganismos, que evita que se lea el texto de este documento. Entonces, bueno, pasa por un proceso de restauración, pero ya no hay texto que ya está, se pierde la información y no podríamos conocer todo el contexto que tiene este documento. Entonces, por ello les decía, es la importancia de su participación y colaboración para los procesos. El Archivo General tiene el equipamiento adecuado para la conservación de sus expedientes. Muchos ya los conocen, los enlaces que son nuevos, ojalá en algún momento puedan acudir, no solamente el día que realicen su transferencia, sino en otro momento. Hacemos una visita guiada, les mostramos las instalaciones. Hay titulares que se acaban también de adicionar a la institución y que no conocen nuestras instalaciones. Invítenlos para que conozcan todo el equipamiento que tenemos en nuestro archivo. Ha venido, de hecho, académicos y colegas archivistas de Argentina, de Costa Rica, bueno, han venido varios de Centroamérica y también de las universidades nacionales y se quedan sorprendidos por el nivel de equipamiento que tenemos en la universidad.
Entonces nos envidian, nos han dicho, yo quisiera tener ese tipo de equipamiento, ese tipo de procesos, poder conformar el sistema institucional de archivos. De hecho, es bastante también emocionante porque cuando lanzamos la convocatoria de este curso en redes sociales, varios colegas de instituciones del país nos contactaron, nos pidieron la oportunidad de capacitarse. Tenemos a un invitado especial en Chihuahua, tenemos archivistas de la Guardia Nacional, de la SEP, bueno, hasta de Quintana Roo tenemos en este curso que obviamente aprovechan este tipo de capacitaciones y también para conocer los procesos que hemos implementado en la universidad. Entonces, siéntanse en la confianza de que sus expedientes estarán debidamente conservados y además de que una vez que ingresan los expedientes en el archivo, la responsabilidad de conservación y acceso es de nosotros. Ustedes, su función, como lo veíamos en las imágenes, inicia en compartir, verificar que no se destruya, garantizar la autenticidad, viabilidad, etcétera, y después la responsabilidad es del Archivo General. ¿Qué beneficios institucionales podemos obtener? Cumplir con las leyes nacionales y locales, consulta oportuna de los documentos, el resguardo también de los documentos, ser una institución transparente. Si no tenemos documentos, difícilmente podemos atender una solicitud de información, tomar decisiones, verificar qué hicimos en el pasado para poder mejorar en este presente y sobre todo también preservar a largo plazo. Si ustedes nos siguen en redes sociales, hay mucho contenido histórico. Hay videos, hay audios de exrectores, hay fotografías. Y bueno, esos son documentos que nos dan identidad institucional. Pero esos documentos ya están conservados, ya están descritos. Hay un área de archivo histórico que hace todos los proyectos de difusión, videos, podcasts, etc. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que estamos generando hoy? Los únicos responsables son ustedes junto con el Archivo General. Si no conservamos ahora esos expedientes, en unos 5 o 10 años se pueden perder. Entonces, les decía, lo histórico ya está en las bóvedas de archivo histórico, pero lo de hoy necesitamos ponerle atención para que continuemos difundiendo, continuemos mostrando a las nuevas generaciones qué hizo la universidad en el 2021, cómo ha trascendido, cómo ha crecido, etcétera, ¿no? Entonces, esos son parte de los beneficios institucionales. Preguntas frecuentes que hemos recibido como, de ustedes como enlaces. Tenemos que, ¿cuándo se realizan las transferencias? Uno de los compañeros le preguntó al inicio de la sesión. Tenemos un calendario anual de transferencias. Solamente recibimos expedientes cerrados con asuntos ya concluidos y que además ya hayan cubierto su tiempo de guarda en su oficina, en su archivo de trámite. Los tiempos van a variar de acuerdo al catálogo de disposición documental. Ya no es una regla que todo se conserva 5 años en sus oficinas. Hay una periodicidad de acuerdo a los tiempos que ustedes en su momento van a ratificar. Si es 1, 2, 5, bueno, puede haber hasta 10 años con ustedes, siempre y cuando estén cerrados. Pero eso se determina después de hacer un análisis de normativa, de manuales de organización, procedimientos, de la propia dinámica de consulta. Referente a la consulta y préstamo de los expedientes, previo el día de mañana les voy a mostrar de dónde descargar los formatos y cómo se hace el llenado. Pero en este punto es sumamente importante como enlaces. Solamente ustedes en la institución y en su área pueden solicitar expedientes que se transfieren al archivo. No pueden decirle a un compañero, oye, no seas malo, pídele al archivo que te preste el expediente que mandamos en el 2018. No, porque finalmente ustedes son la autoridad en la institución y el contacto directo con el archivo. Esto es también una cuestión de responsabilidades, porque responsabilidad y respaldo.
Nos ha pasado que a veces está en el enlace y no se entera que la persona que generó el expediente en su propio archivo, en su propia área, solicita un expediente. Y entonces si hay fuga de información o emplean mal el expediente, el responsable será el enlace. A veces así hay una buena dinámica entre yo que soy la responsable y el contacto con ustedes, y me habla otro compañero que no es el enlace y me pide el expediente. Y entonces, ándale, por favor, es que me urge. Y no podemos hacer eso porque, les decía, podemos incurrir o tener una sanción administrativa porque no estamos respetando esa autoridad que ustedes acaban de adquirir como enlaces de archivo. Para realizar una consulta de expediente es muy sencillo. Nos pueden enviar un correo electrónico al archivo general donde soliciten que nos indiquen en el mensaje en qué caja se encuentra el expediente, el nombre del expediente, la ubicación física de ese expediente, que en su inventario, lo vamos a ver en el formato de mañana, viene como ubicación topográfica, que es donde está físicamente el expediente dentro de nuestra bóveda de conservación. También es importante que descarguen este formatito del vale que viene en la página del archivo. Mañana les decía, les voy a dar el link, pero que lo descarguen, llenen los datos y lo traigan el día que acudan a consultar los expedientes. Si por alguna situación en su oficina no cuentan con internet, no hay impresora, no hay hojas, nosotros hacemos la impresión del formato del vale, pero es importante que ustedes tengan la referencia que les acabo de mostrar, el número de caja, el nombre del expediente, la ubicación y la ubicación física de ese expediente. Cuando acudan al archivo general, nosotros les pediremos que firmen el vale, van a cotejar los expedientes que están solicitando, que efectivamente lo que les entreguemos es lo que ustedes solicitaron, y se llevan sus expedientes para la consulta y atender el proceso que requieran. Cuando regresan los expedientes para integración al archivo, es importante que estén acompañados con su vale porque será el documento oficial para registrar que ustedes ya están libres de ese préstamo y que los expedientes ya están en el archivo de concentración, y en ese momento se integrarán a la caja que le corresponde para que en un siguiente momento se les puedan prestar si es así, si así lo requieren. Entonces, ojo, allí es importante que solamente ustedes como la autoridad, como enlaces de archivo, sean los que soliciten los expedientes al archivo general. Referente a la solicitud de cajas, es importante que nos manden igual un correo electrónico, nos indiquen cuántas cajas requieren, hagan un aproximado de acuerdo a la cantidad de expedientes que ustedes tienen generados. No hay un estándar de cuántos expedientes caben en este tipo de cajas porque dependerá el grosor. Pues, imaginemos si el expediente no puede pasar de más de 5 centímetros de grosor, pueden caber unos 50 expedientes, pero si hay expedientes muy delgaditos, caben hasta 120 expedientes. Entonces, en ese sentido, hagan un aproximado de cuántos expedientes calculan que pueden, cuántas cajas requieren. Y también es importante que lo viene una pregunta, si se le deben de quitar grapas, carpetas, broches y todo tipo de material oxidante. No aceptamos carpetas porque en estas cajas no caben, entonces no cierra la tapa. Lo ideal es que ustedes retiren esa carpeta y coloquen sus documentos en folders, que titulen el folder y en la medida de lo posible, dentro de su propio proceso, erradiquen el uso de grapas o evitemos excesivamente el uso de grapas. Hay documentos que viene forzosamente que tenemos que adicionar la solicitud y la respuesta. Sí podemos usar una grapa, pero hay ocasiones que le ponen en un taloncito una grapa y luego adicionamos otro documento y es otra grapa y son 5 hojas y tiene 10 grapas. Entonces hay que tratar de erradicar lo más posible el uso de las grapas.
Si en su área no hay gran manipulación de documentos, pues no usamos las grapas, ni perforamos, ni les ponemos broches metálicos, no es necesario. También vamos a erradicar el uso de ligas. Pasa mucho con los documentos con gran volumen. No usar ligas, por favor, porque cuando se transfieren al archivo de concentración, nosotros los retiramos y entonces finalmente se impacta en la conservación y además no es necesario, ya no va a tener manipulación. Entonces, lo ideal es no ligas, no carpetas y solamente folders. Entonces, espero haber atendido la pregunta que hizo uno de los maestros referente a los materiales oxidantes. Les decía que cuando requieran cajas, nos envíen un correo electrónico, nos notifiquen cuándo y a qué hora pueden acudir por las cajas. El archivo general labora de 9 de la mañana a 4:30, 4 de la tarde para la entrega de cajas. Nosotros salimos a las 5, pero la entrega máxima es 4:30 de la tarde. Para que nosotros programemos, también bajemos las cajas o los paquetes del área donde los tenemos resguardados y sobre todo para ir controlando, ¿no? Cuando ustedes ya estén aquí en el archivo general, nosotros les damos un vale de salida de cajas donde vamos contabilizando todas las salidas y también nuestras estadísticas de entregas de cajas. Ustedes firman su vale de salida, se llevan una copia y nosotros nos quedamos con una copia. No es necesario enviar oficio, solamente con el correo tenemos la evidencia de que estamos atendiendo una solicitud. Por ello también es fundamental que cuenten con correo electrónico institucional. De hecho, en su registro y cuando les solicitamos el nombramiento, les pedimos que fuera a través de un correo institucional, porque si hay alguna situación, alguna auditoría, o no sé, en una mala intención con el mal uso del correo, verificamos que sea a través de una cuenta institucional. Y bueno, hasta aquí sería hoy el tema. Si hay alguna duda, tenemos todavía